esta mañana está con nosotros el congresista César Vázquez, él es presidente de la Comisión de Salud y lo que vamos a hablar para empezar, congresista, es... ustedes tuvieron al presidente del CIS, del Seguro Integral de Salud, Edmundo Beteta, frente a la comisión para preguntarle qué es lo que estaba pasando, porque el CIS, y lo han denunciado aquí hace poco representantes de la Federación Médica, debe millones. 700 millones es lo que reconocen ellos, pero según el presidente de la Federación Médica que estuvo en estos estudios hace poco, podría ser hasta 2.000 millones. Y esto lo que hace es, evidentemente, quebrar a los hospitales, a quienes le debe, y generan un problema enorme en el sistema de salud público del país. Ustedes lo tuvieron al frente. ¿Por qué consideran que no fueron satisfactorias las explicaciones que dio? Bueno, buenos días en primer lugar. Efectivamente, hay un tema tan grave incluso que el problema de la epidemia que a todos nos tiene enfocados hacia el norte, que es el financiamiento del Seguro Integral de Salud. Los hospitales del Perú, los hospitales públicos que están bajo la rectoría del Ministerio de Salud, obviamente manejados por los gobiernos regionales en su mayoría, tienen como principal fuente de financiamiento al Seguro Integral de Salud, es decir, sus ingresos mayores, el CIS. Pero el CIS les debe, reconocidos por el propio gobierno, ayer la ministra lo reconoció, y lamento que en la presentación en la Comisión de Salud no empiece por reconocer esa deuda el jefe del CIS. ¿No reconoce la deuda? No mencionado el reconocimiento, son reconocidos por la ministra y por el ministerio en cifras reales son más o menos 700 millones de soles. ¿Y por qué por qué el presidente del CIS no reconoce estas cifras que la ministra está diciendo que es la deuda y podría ser hasta más? Por eso es que ayer ha sido duramente cuestionado, se tuvo que suspender la sesión porque... ¿Pero qué decía? Ustedes le decían, señor, usted debe 700 millones y él decía no. O sea, no entiendo, ¿cuál era la justificación? No, la presentación de ayer solamente fue la exposición de él. Cuando comenzaron las preguntas y ya las quejas y los reclamos de los congresistas, tendría que haber luego un espacio para las respuestas. No se pudo dar esa segunda etapa porque el Pleno nos cortó la sesión y vamos a convocar a una sesión extraordinaria para este lunes para continuar. Lo cierto es de que en esa presentación nunca habló él de la deuda que existe, más bien... Pero ese es el principal problema, ¿no? Lógico. ¿Y de qué habló si no habló de la deuda? Comenzó a hablar pues del sistema de la reorganización, algunas medidas aisladas que están tomando, pero muy por el contrario de que esas medidas puedan ofrecer soluciones reales, lo que está buscando con esas medidas creo que es hundir más a los hospitales. Fíjese, tuvimos la presentación... A ver, pero ¿puede darnos un ejemplo, por ejemplo, de qué tipo de medidas ofreció él y cómo podrían perjudicar a los hospitales más, según su parecer? Mire, hay un tarifario, normalmente el CIS, que es el financiador de la atención del asegurado, el CIS le paga a los hospitales por la atención. Tenían una tarifa ya establecida desde varios años, de acuerdo a los estudios de los costos, obviamente definida, que incluso se cuestionaba que es una tarifa inferior, muy inferior a la que se paga al sector privado cuando atiende a un asegurado del CIS, que eso también era cuestionable. Sin embargo, estas cifras, esta tarifa, han sido reducidas brutalmente. Por ejemplo, una tomografía que costaba que pagaba el CIS al hospital por tomarle a un paciente asegurado, que le pagaba 159, lo han bajado a algo de 32 soles. O sea, una bajada tan brutal que a un hospital que está endeudado, que el CIS le debe reembolsos, le ajustes, pagándole mucho menos por servicios. O sea, esa es la solución que él propone. Él propone, ¿por qué? Porque quiere menos. Claro, ¿qué es lo que pretende? Hacer que el escasísimo dinero que ya quede en el CIS, porque el CIS ya está colapsado financieramente, hacerlo alcanzar hasta diciembre. Si se continúa con las tarifas convencionales, el dinero del CIS se acaba en junio. Esos son todos los cálculos. No sé con qué plata se va a dar la atención desde julio a diciembre y lo más probable es que los hospitales terminen dejando de atender a los asegurados del CIS, porque si no le pagan, ¿con qué presupuestos va a mantener la atención, la compra de medicamentos, insumos, el pago que implica un servicio de salud? Entonces, esta tarifa que ahora le llaman la tarifa de la muerte. Por favor, quisiera que usted subraye lo que acaba de decir porque me parece muy grave. El CIS, según lo que usted ha determinado, usted es presidente de la Comisión de Salud del Poder Legislativo, según las conclusiones a las que ustedes han llegado, el CIS ha colapsado financieramente. Efectivamente. Y no llegan más allá de junio
si las cosas permanecen como están. Así es. Y de julio a diciembre no va a haber CIS. Así es, no ver cómo financiar, esa es la realidad. Por eso es que nosotros estamos pensando, incluso en la comisión ya, citar al ministro de Economía, porque esto no es un tema que lo va a poder solucionar la ministra con los recursos que maneja el sector. Aquí necesitamos inyectar por lo menos 700 millones de soles para cubrir la deuda. Para pagar lo que se debe, porque si no le pago lo que le debo, ¿cómo le exijo que siga atendiendo a los asegurados? Si muchos establecimientos no tienen ni para pagar su luz y su agua, o ya no tienen ingresos propios los establecimientos, porque casi todas las atenciones que hacen son atenciones CIS. Y si el CIS no les paga, ¿cómo vamos a pensar que puede hacerse sostenible esta atención en lo que queda del año? Pero esa es una gran pregunta, congresista. ¿Cómo es que este seguro integral de salud debía mantenerse, debía estar, digamos, vigente? ¿Cómo es posible que esto sea sostenible en el tiempo? ¿Cuál era el mecanismo financiero para que este seguro público funcionara? Porque evidentemente no ha funcionado. Así es, muy buena pregunta. Obviamente el problema que ahorita carga muy pesado la actual ministra no es un problema que lo ha generado ella. En la gestión anterior, en la gestión de Ollanta-Humala, lo que se hizo es abrir las arcas del CIS así populistamente, ¿no? Es decir, se trató de afiliar al máximo número posible de personas, y allí en esa apertura se afiliaron muchas personas que no necesariamente son pobres y que merecen atención, porque el CIS fue creado principalmente para atender de manera integral al pobre y al no pobre. Es, claro. Al extremadamente pobre. ¿Y cuántos afiliados hay en el CIS? De 5 millones que comenzó el CIS en el gobierno de Ollanta-Humala, terminó con más de 17 millones, o sea, más de 3 veces en el número de asegurados, y el presupuesto se mantuvo igual. Es más, en el último año incluso se disminuyó un poco. Entonces, lo que se ha hecho es, como dicen comúnmente, se ha echado más agua al caldo. Entonces se ha diluido tanto que ahora se atiende a más personas, pero con muy mala calidad, cuando la idea es atender a los que realmente deben atenderse, pero claro, cubriéndoles 17 millones de personas en pobreza o pobreza extrema no calza, pues. Y no ha aumentado el presupuesto del CIS, no ha aumentado el presupuesto de recursos ordinarios, por eso es que los hospitales están colapsados, y algunos incluso se atreven a decir que esto ha sido provocado porque la intencionalidad del gobierno anterior estaba clara de... ¿Pero cómo habrá 17 millones que no quieran pagar el seguro de salud? Yo estoy seguro que esos 17 millones no todos encajan dentro de los parámetros para los que fue creado el CIS. ¿Cómo se puede hacer ahora? O sea, ¿se puede generar un análisis, se puede hacer una especie de evaluación interna para sincerar la atención a las personas que realmente la necesitan? Claro, hay dos mecanismos, ¿no? O sea, hacer una autoevaluación, una evaluación nueva, para ver quiénes realmente deben estar o no deben estar en el CIS, porque también es cierto, hay gente que no es muy pobre, pues que no es pobre, que está en el CIS y que le quita la oportunidad de atenderse a una gente realmente pobre, que por desconocimiento, que por falta de información quizás no logra tener acceso a la atención hospital, y termina atendiéndose el paciente que no es realmente pobre. O sea, porque 17 millones. Si hacemos esta purga... ¿Cuál es la población de todo el Perú? Claro. O sea, ¿cuántos millones de peruanos somos? O sea, la mitad no somos pobres, ¿no? Así es. Mire, y además, si no se hace esa purga, porque quizás tengan miedo a hacerlo porque también es un poco antipopular. A veces la gente puede cuestionar de que se esté privando el derecho a la salud. La otra medida es incrementar el presupuesto al CIS, pues, y eso es lo que nosotros hemos pedido desde el primer momento. Creo que tendría que hacerse las dos cosas, ¿no? O sea, sincerar esta atención y realmente enfocar a la población que lo necesita, este seguro, y también darle más dinero, porque obviamente no tienen cómo cubrir. Por eso es que pensamos invitar al ministro de Economía, a la Comisión de Salud, para que nos explique cómo va a solucionar el problema de financiamiento de los asegurados al CIS. Por Dios, los hospitales están colapsados, no pueden seguir atendiendo, muchos no tienen ni para sus servicios básicos y se han convertido por ahí en una bomba de tiempo, no solo para el paciente, sino para los propios trabajadores, porque ya ni siquiera la eliminación de los residuos sólidos, es decir, de los productos desechables, contaminantes que hay en el trabajo diario, se puede hacer adecuadamente, ni la higiene básica, porque no hay insumos y no hay dinero. Eso es real. Por más que lo niegue la ministra y diga que ella es la mejor y que es lo máximo y que el Ministerio de Salud es el mejor Ministerio de Salud que hemos tenido, es cierto que arrastra este tipo de cosas de la gestión de Ollanta-Humala, pero es cierto también que ahorita hay una situación crítica en el sector salud. Y esto, digamos, sumado a la crisis de dengue en Piura, por ejemplo, ¿cómo es
que estos hospitales pueden funcionar con esta gran cantidad de pacientes que van de emergencia para atenderse por el dengue. Tenemos a médicos, enfermeras contagiados de dengue por los centenares, muertos incluso. Hay 2 enfermeras que han fallecido debido al dengue. Y hacen lo que pueden para atender en estas condiciones absolutamente inhumanas a esta gran población en un momento de epidemia de dengue. Así es. El sector salud, como lo dijimos desde un inicio, está pasando por la crisis más grave de la historia republicana. No, hay que hacer algo, ¿no? No es claro, no es producto del desastre que se ha vivido. El desastre ha desnudado todas las falencias y ha hecho que la cosa se agudice más, se empeore. Sin embargo, recibió un muerto pesado, Patricia García, está haciendo todos los esfuerzos que puede. Yo creo que es una mujer inteligente, sobre todo honesta, que está tratando de trabajar duro, pero que estos esfuerzos no resultan suficientes, y aquí el gobierno tiene que darle el respaldo, porque no hay otra forma para pensar a planificar la mejora, que es un cambio estructural el que se necesita, sino primero oxigenamos al paciente que está agonizando, y la mejor oxigenación en estos momentos es inyectarle presupuesto al CIS, porque los hospitales no van a mejorar pues si pensamos solamente que con ideas o con reorganización interna se quiere hacer la mejora. Los hospitales necesitan presupuesto para poder seguir subsistiendo, y sobre ese pago de la deuda recién se puede comenzar tranquilamente a planificar la reconstrucción del sector, que necesita una reforma real estructural. Quería preguntarle sobre este debate, que es polémico, por cierto, pero es interesante, ¿no? El uso del cannabis medicinal. ¿Van a tratar este tema en el Congreso? ¿Qué posibilidades hay de que haya legislación pronto para habilitar a estas personas que, por ejemplo, en casos de epilepsia hemos visto en menores de edad funciona muy bien este aceite de cannabis, que además es utilizado y purificado de tal forma que no tiene casi ningún efecto alucinógeno propio de la marihuana recreacional, y es utilizado con fines absolutamente médicos? Algo que además se está haciendo tendencia en el mundo. ¿Cómo toma usted, como presidente de la Comisión de Salud, esta polémica? Bueno, efectivamente ya teníamos casi listo el dictamen para debatirlo, incluso en esta última sesión de ayer. Bueno, ayer no se pudo tocar este tema porque lo del CIS nos mantuvo largamente ocupados, pero hemos quedado para la próxima semana abrir el debate. Ya todavía no vamos a poner a votación el dictamen, porque en los últimos días ha llegado un proyecto nuevo presentado por el congresista Alberto de Belaunde y por la congresista Tania Pariona, donde están haciendo una propuesta mucho más amplia, ya prácticamente casi reglamentada, para que no solo se autorice el uso medicinal o la importación, como estaba propuesto inicialmente por el Ejecutivo, ¿no? Para que se use o se autorice la importación de los productos a fin de que el cannabis pueda ser usado medicinalmente. Que en eso creo que había consenso generalizado. Todas las entidades consultadas han aprobado, que han dado su opinión favorable para que se use medicinalmente el cannabis. El punto controversial era el tema del autocultivo que estaban promoviendo algunos colectivos, ¿no? Por el tema de costos, que no era posible o no estaba al alcance de los pacientes poder pagar los costos que implicaba traer productos importados. Frente a esto, esta propuesta innovadora de Alberto Belaunde propone pues que se pueda autorizar el cultivo, el transporte, con una regularización clara, ¿no? En cuanto al control del Estado por parte para poder usar este producto, ¿no? Que se tenga que afiliar a las personas que necesitan, registrar adecuadamente, que haya un órgano registrador, que no solamente lo forme el Ministerio de Salud, que hay entidades involucradas como de Vida, como el Ministerio de Agricultura, puedan formar un comité especial para tener registrados a los pacientes, para poder fiscalizar también la medicación por parte de los colegas médicos, es decir, que los médicos puedan tener también obligaciones al respecto de notificarlos en las historias clínicas, de notificar a los comités. Hay un control estricto para que no se dé el uso. El uso, precisamente hablando del uso, o sea, el consumo de esto para los usos medicinales, ¿va a ser solo en estos aceites, digamos, purificados, o también se puede recurrir a fumar
la marihuana para conseguir estos efectos. No, la idea hasta ahora planteada Solo es con los aceites, nada más. Sí, en eso estamos trabajando hoy con esta propuesta nueva que ya no deja solamente abierta la puerta para que se autorice la importación, sino para que se pueda producir aquí artesanalmente. O sea, lo que pueden producir es el aceite en casa, pero no pueden, digamos, producir la marihuana en sí. Eso se tiene que evaluar. Se había invitado a los congresistas autores de esta propuesta para que expongan, seguramente lo harán el próximo miércoles, y sobre eso también se corregirá el dictamen que casi teníamos listo. Muy bien, congresista, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana, muy importante toda la información que nos ha dado respecto a todos estos temas de interés en cuestiones de salud pública, y bueno, le deseamos suerte pues con este gran problema que es el CIS en nuestro país. Encantado, gracias a ustedes. Muy bien, ahora hacemos una breve pausa y hablamos con Samuel Falvi y los deportes.